En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo segundo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1.288 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hoy vamos a profundizar en los números 2374 y 2375 con el tema El don del Hijo. Número 2374 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Este es un número que comenzamos a explicar en la catequesis anterior. Es un número que el catecismo dedica para dar una palabra de consuelo, una palabra de orientación, de esperanza a a esos cónyuges que no pueden concebir un hijo a causa de la esterilidad de ambos o de uno de ellos, ¿no? Es un número que viene después de hacer referencia a ese número que ha dedicado el catecismo a hablar sobre las familias numerosas, el número 2373. Y aquí queremos eh, usar de manos del catecismo estos dos textos, de la vida de Abraham y de la vida de Raquel. Es verdad que en esa mentalidad del Antiguo Testamento, la procreación era entendida como una bendición de Dios. Esto se tiene que entender desde el contexto del Antiguo Testamento. Y ciertamente lo es. Dios bendice con hijos la vida de las personas. Pero en esa misma concepción del Antiguo Testamento se pensaba que una mujer que no podía tener hijos era por una maldición de Dios. Y esta parte es la que tenemos que purificar. No podemos hacer el silogismo de que si los hijos son una bendición de Dios, el no tenerlos es un castigo o una maldición de Dios. Esa parte no la podemos interpretar de esa manera. Por eso el catecismo en este número 2374 quiere llegar a otro extremo. Reconocer que existe un misterio dentro del sufrimiento humano. Ese sufrimiento que produce en una persona no poder tener un hijo. Para empezar a entender y desglosar este número, queridos amigos, no podemos olvidar el título que nos dio el catecismo, el don del Hijo. Es decir, los hijos son un don. Los hijos no son un derecho. Y precisamente uno de los términos maliciosos que todas las campañas de ideologías, especialmente la ideología de género, es
el ir introduciendo dentro de sus términos algunas expresiones que en vez de ayudar a las personas a entender, las confunden. Por ejemplo, usar la palabra los derechos reproductivos. Es una expresión muy peligrosa porque se usa esta expresión para hablar del derecho al aborto. Por tanto, no se puede utilizar el lenguaje, no se puede pervertir el lenguaje para llevar en avanzada ideologías que van completamente en contra del hombre. O cuando le llaman la famosa salud reproductiva, o cuando se le llama al despido de un trabajo salud laboral. Por eso tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, al uso de los términos, porque hay veces empezamos en nuestro vocabulario a usar términos absurdos para vestir lo que es una cosa perversa como algo que puede ser aceptable, como es, por ejemplo, el aborto. Es increíble que una persona en conciencia pueda creer, pueda pensar y pueda salir afuera a gritar que matar un bebé está bien, que una mamá tiene derecho a matar a un hijo. Eso es pervertir el lenguaje, eso es pervertir los conceptos y eso es empezar a usar absurdos en nuestro vocabulario, en nuestra mente, en nuestras ideas y salir a la calle a gritarlo con banderas, exigiendo que me den un derecho al absurdo. Nosotros tenemos derecho, digamos, hacia cosas, hacia objetos, pero nosotros no tenemos derecho hacia ninguna persona. ¿Qué cosa? Aunque sea su hijo. Los hijos son un don, no un derecho. Y esto no quita que cuando no hay hijos exista un sufrimiento. Este sufrimiento no es un sufrimiento egoísta, porque es un sufrimiento que nace de ese instinto tan hermoso que Dios ha puesto en todos nosotros. Es un sufrimiento de maternidad o de paternidad. Y a las parejas, a los cónyuges que no pueden tener hijos, tenemos que ayudar a encauzar ese sufrimiento. Una de las maneras como se puede ayudar a encauzar ese sufrimiento es primero evaluando el sufrimiento, que ese sufrimiento no vaya más allá de lo que es naturalmente comprensible, que ese sufrimiento no se convierta en algo obsesivo y autodestructivo para esa persona. Porque cuando no se orienta el sufrimiento de la esterilidad, la persona puede lamentablemente llegar a convertir ese sufrimiento en algo obsesivo y autodestructivo. Ese sufrimiento se suele plantear en términos incluso tan fuertes como escuchar de una persona que su vida está frustrada, o en los términos que nos expresa este número del catecismo cuando nos regala ese texto del Génesis 31 con Raquel: dame hijos o me muero. Es la expresión que dice Raquel a su esposo Jacob. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento comprensible, que brota del amor, que brota del deseo de procrear. Pero es importante, queridos amigos, también entender
que nosotros tenemos una voluntad y una razón que tiene que encauzar el sufrimiento para que no sea autodestructible. Porque cuando el sufrimiento no es conducido, entonces el sufrimiento nos aplasta. Y lo cierto es que uno de los motivos de sufrimiento de nuestra vida es el hecho de que nuestros planes no se lleven a término. Eso es muy interesante. Nosotros habíamos pensado las cosas de una manera, habíamos planeado las cosas de una manera y no se dieron. Y entonces necesitamos la ayuda y la agilidad para poder repensarlas de otra manera, sin quedarnos ahí, sufriendo y autodestruyéndonos. Se nos tiene que ayudar a tener la capacidad y la agilidad de poder cambiar de planes, de someter mi voluntad y mis planes a los planes y la voluntad de Dios, a saber descubrir en mi vida qué es lo que Dios quiere de mí. Y sin duda alguna, cuando yo descubro esto, ese sufrimiento va a variar muchísimo. Y hay dos tipos de sufrimiento en este caso. El primero es soñar en lo que no era. Y el segundo es no aceptar lo que es. Cuando uno sueña más, desligado de la voluntad de Dios, más le cuesta aceptar la realidad. Cuando yo monto mi vida sobre mis planes y sin contar con Dios, cuando las cosas no salen como yo las había planeado, me cuesta muchísimo aceptar la realidad. Y es verdad que es inevitable que tengamos sueños en el futuro, eso es inevitable, pero tienen que ser moderados los sueños. Los planes tienen que ser moderados. Es un sufrimiento soñar en lo que no será. Lo ideal es soñar en Dios y desde Dios. Planear en Dios y desde Dios tu vida, tu familia, tu trabajo, tus estudios, para que cuando llegue la realidad que no habíamos soñado, como es, por ejemplo, un hijo enfermo, un hijo discapacitado o la muerte de un hijo, aunque haya un primer impacto de duelo, poder tener la capacidad de reconducir todos los sueños, todos los pensamientos de futuro y poderlos poner en un nuevo camino. Pero cuando yo me he dedicado solamente a hacer mi plan desde mí, para mí, conmigo, sin contar nunca con que Dios es el que tiene la última palabra en todo, cuando las cosas en la realidad no salen como yo las soñé, entonces me hundo y me frustro y me autodestruyo. Por eso la invitación es a planear las cosas desde Dios, poniendo la providencia de Dios en todo. De esa manera me voy a ser una persona capacitada para sacar de cualquier situación que me suceda en mi vida, aparentemente incluso mala, un bien. ¿Y cómo se puede educar este sufrimiento para que no nos destruya? Qué fuerte eso, ¿no? ¿Cómo se puede orientar? ¿Cómo se puede eh, crecer espiritualmente en el sufrimiento? ¿Cómo se puede educar las pasiones
para que no me autodestruyan en el dolor, sino que me ayuden, al contrario, a crecer. Y San Juan de la Cruz le propone en la vida espiritual al hombre una educación en las 4 pasiones naturales del hombre. Fíjese qué camino tan bonito nos presenta el catecismo. Primera pasión, educar el gozo. Segunda pasión, educar la tristeza. Tercera pasión, educar el temor. Y cuarta pasión, educar la esperanza. Educar el gozo supone plantearse en cuáles son mis alegrías y mis gozos. Que yo pueda saber qué es lo que me produce gozo en mi vida. Al yo saber esto, voy a poder educar mis alegrías. Porque quizás lo que hago es que vivo es alegrándome de tonterías, pero de nada importante en mi vida. ¿Qué es lo que en mi vida realmente me produce alegría y gozo? Yo tengo que saber eso para poder educarlo. Educar la tristeza empieza por preguntarse, ¿cuáles son mis tristezas? Y uno se tiene que examinar del por qué estoy triste. Algunas veces podremos estar tristes porque somos personas envidiosas y nos causa tristeza que a otro le vaya bien. Y uno tiene que mortificar ciertas tristezas que son muy superficiales, muy banales, pero que me tiran al suelo porque no las tengo educadas. Y conocemos muchas personitas en nuestra vida que todo el tiempo están tristes, que parece que viven con el amor propio herido todo el tiempo, que parecen que hacen el ridículo enfrente de los demás todo el tiempo. Y todo eso les causa una profunda tristeza, que quieren como desaparecer de la existencia todo el tiempo. Y entonces nosotros necesitamos conocer cuáles son mis tristezas y llegar al punto de conocerlas tantos para darnos cuenta que esas tristezas me quitan mi alegría, me quitan mi gozo. Y tengo que aprender a dar las suficientes razones a la tristeza para que no me quite mi alegría. Fíjese cómo una viene con la otra. ¿Qué es lo que me produce alegría? ¿Qué es lo que me produce tristeza? Porque esta tristeza me quita mi alegría. Educar el temor, esos temores a cosas que no tendría por qué temer. No puedo vivir mi vida temiéndolo todo, porque el temor paraliza. A lo que uno tiene que tener mucho temor es a no hacer la voluntad de Dios. A eso sí. Por tanto, yo necesito conocer mis miedos, porque muchas veces mis miedos van es solo en lo superficial. Hoy día, por ejemplo, que escuchamos, tengo miedo a la policía, tengo miedo a la migración, tengo miedo a salir de casa, tengo miedo. Esos son los miedos que escuchamos, pero algunas veces esos miedos son muy superficiales. A lo mejor
Esos miedos superficiales me paralizan porque nunca he podido descubrir que yo tengo mi confianza es en el Señor y que esa confianza en el Señor es lo que me produce alegría para vencer mis tristezas y para no dejarme paralizar. Por tanto, en la confianza puesta en el Señor, yo voy a educar mortificando mis miedos. Y por último, la esperanza. ¿En qué espero? ¿En qué espero para ser feliz? Porque si yo no educo mis esperanzas, uno siempre está esperando que venga una hada madrina con una varita mágica y te haga un milagro. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿En dónde tienes puestas tus esperanzas? ¿A dónde te llevan tus esperanzas? Fíjense, queridos amigos, de esta educación, de estas cuatro pasiones, gozo, tristeza, temor y esperanza, de esta educación se deriva que cuando la vida viene con sufrimientos serios, como por ejemplo el no poder tener un hijo o la pérdida de un ser querido, si en la propia vida se han ido educando estas cuatro pasiones, seguro que cada uno sabrá encajar mucho mejor los sufrimientos que la vida le traiga. Y es verdad que habrá que reconocer que también están los aspectos de la psicología propia que nos condicionan, pero lo que sí está en nuestras manos es la de educar nuestras pasiones. En este número 2374, el catecismo quiere dar esta voz de esperanza a esas familias, a esos cónyuges que no pueden tener hijos, a que pongan sus esperanzas en otras cosas. Y aquí nos propone el catecismo un número que ya hemos estudiado, el 1654, que dice: los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. ¡Qué esperanza tan hermosa! No podemos tener hijos, no nos vamos a morir, no vamos a hacer la expresión de Raquel, o me das un hijo o me muero. No, no vamos a hacer la expresión de Raquel. Dice, ¿cómo dice hermoso aquí el catecismo? Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Es una matización muy, pero muy fuerte, muy importante. Que no nos dejemos aplastar por el sufrimiento de la esterilidad. Si Dios no nos da el don de los hijos, podemos descubrir que Dios nos llama a una vida plena de sentido también. Es un gran error ese de tomar el sufrimiento y no encauzarlo. Porque cuando el sufrimiento no se encausa, entonces ahí viene la tentación. Ese sufrimiento dentro del matrimonio, cuando no se encaja bien, entonces cada uno se aísla. Y entonces empezamos a experimentar una falta de unión y de comunión, porque cada uno empieza a buscar una vida por su lado, porque no se ha encauzado el sufrimiento de la esterilidad.
Y lo malo, queridos amigos, no es la esterilidad en sí misma, sino los males morales que se pueden derivar de no enfocar bien ese sufrimiento. La esterilidad en sí misma no es un mal moral, no es un mal moral. Otra tentación es la de entender que un matrimonio sin hijos es como tener una especie de permiso para poder tener un planteamiento de vida menos generoso. Eso es un error. Es que como no podemos tener hijos, entonces ahora vamos a tener una vida de disfrute, de desaforo. Como ya no tenemos responsabilidades mayores como son los hijos, entonces disfrutemos la vida. No, eso es un error. Porque los cónyuges que no pueden tener hijos tienen que descubrir lo que Dios les quiere decir a través de su situación de esterilidad. ¿Para qué los ha llamado en esa situación? Y por eso el catecismo les da esta palabra de esperanza. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Descubrir nuestro sentido de paternidad y de maternidad distinto con la capacidad de incidir en las familias, en los sobrinos, en la vida pública, en su parroquia, en donde sea. Usted va a poder desarrollar una vida de caridad, de acogida y de sacrificio de otra forma que la llenará igual. ¿Cuántas obras apostólicas se podrían hacer nacidas de un matrimonio que no puede tener hijos y que ha descubierto cuál es el plan de Dios a través de su esterilidad? Dios les ha dado todos esos talentos y ahora les está dando esta posibilidad y este tiempo para que puedan dedicarse a muchas cosas en un ministerio, en un servicio, en una parroquia, en un movimiento, en tierra de misión. Pero eso se tiene que planear con Dios. En el número anterior, en el 2373, cuando comentábamos sobre las familias numerosas, dicen que no tienen tiempo. Y estas familias numerosas después nos damos cuenta que son las que más tiempo tienen y se implican en la escuela, en la sociedad, en la parroquia, en la enseñanza. Y es increíble. Por eso es importante que los matrimonios que no pueden tener hijos entiendan que Dios les ha dado un talento de tiempo para que sea supremamente productivo, no para estar sufriendo porque no puedo tener los hijos, sino para tener el discernimiento para desarrollar una mayor capacidad de acogida, una mayor capacidad de caridad. Fíjese que solemos tener una tendencia a perder tiempo en los porqués. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no puedo ser mamá? ¿Por qué no puedo ser papá? En vez de preguntarnos por el para qué y entonces ponernos en marcha. ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué Dios me manda esto? Pero lo cierto es que el porqué de las cosas no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es ponernos en actitud de respuesta. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga con lo que me ha mandado? ¿Cuánto hay para hacer con esto? ¿Cuánto para orientar? En el tema que estamos tocando ahora de la esterilidad en el matrimonio, hay un discernimiento tremendo que hay que hacer. ¿Será que el Señor nos está llamando a la adopción?
¿Será que el Señor nos está llamando a una tierra de misión? ¿Será que el Señor nos está llamando a la ayuda a mis sobrinos, a mis familiares, al cuidado de mi madre, de mi padre, de mi enfermo? Y esto, evidentemente, el catecismo no está diciendo aquí que todos los que no pueden tener hijos tengan que adoptar, ¿no? En ningún momento. Pero sí hay una invitación a tener un discernimiento personal. Por tanto, yo no tengo derecho a tener un hijo, no lo tengo. Es un don. Pero en mi planteamiento, a lo mejor me puedo dar cuenta que el niño sí tiene derecho a tener unos padres. Y ahí yo, que no puedo tener un hijo, puedo jugar un papel importantísimo en la vida de esa criatura. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2375 que dice, las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Es un número muy hermoso este, donde la iglesia pone al servicio de la ciencia todo lo que se pueda para ayudar a las parejas a poder concebir bien. Incluso en los próximos catequesis vamos a ir hablando sobre la moralidad en el tema de los métodos contra la esterilidad humana, para combatir la esterilidad humana. Aquí lo que el catecismo nos dice en este número 2375 es una declaración de principios de que debe de existir una investigación para ayudar a sanar la esterilidad. Uno de los dramas de los últimos años es que se invierten pocos recursos en la investigación de las causas de la esterilidad, pero se invierten muchísimos recursos para producir la fecundación con otros métodos, que la mayoría de ellos son inmorales. En el fondo es como si los seres humanos hubiéramos dimitido de sanar la enfermedad y entonces dedicarnos a procurar la fecundación de otra manera. Por eso la iglesia invita a que se hagan las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana. Y por eso dice el catecismo, deben alentarse, deben proporcionársele todo lo que necesiten estas investigaciones, porque eso está al servicio de la persona humana. Es decir, que la investigación no se puede hacer a cualquier precio, sino que se debe siempre aplicar el principio. Si una investigación tiene una finalidad útil, está bien. Las investigaciones, además, tienen que ser útiles en el método usando los caminos correctos. No se pueden perseguir fines útiles a costa de violar la dignidad del hombre. Y aquí es donde la iglesia tiene muchos enemigos, porque siempre está ahí atendiendo el respeto a la dignidad del hombre en todos los avances de la ciencia, de las investigaciones, de los métodos que se usan. Veremos esto en las próximas catequesis, porque hay mucha tela que cortar alrededor de esto. Por tanto, concluimos esta catequesis de hoy diciendo que nosotros somos instrumentos de Dios en la procreación. Y si una persona no puede procrear por razones naturales, también es un instrumento de Dios para el cuidado de la creación. Génesis 1:28. Creced y multiplicaos, dominad la tierra.